nacer de una forma, pues eso, sin preparativos, como cuando alguien va a tener un bebé, ni en un gran hospital, ni nada de esto. Él nació humildemente, vivió humildemente y murió como un criminal. Entonces, como hombre, pues fue humillado, fue rechazado, muchas cosas que esto ya lo veremos la semana que viene, pero en cuanto a su naturaleza, igual que fue Dios verdadero, en la parte divina hemos visto claramente que aunque era carne, era Dios verdadero, en cuanto a hombre también era hombre verdadero. Sufriría, no se nos dice ninguna vez que estuviera enfermo, no sé si alguna vez le dolería algo, posiblemente no, porque era Dios, pero como hombre, yo pienso que sí. Además él ayudaba a su padre en la carpintería, por más de un día a lo mejor estaría, no lo sabemos. Sentimientos, claro que tenía sentimientos, sentimiento de enfado, un ejemplo. Cuando la iglesia entró con el látigo porque los campistas vale, cuando vendían, cuando sacó los mercaderes. Sí. A ver, porque os he oído a todos, a ver, en los mercaderes ha dicho, ¿y sabes tú decías el mismo? Sí, es lo mismo en el templo, cuando decía que habían hecho cueva de ladrones. Estaba bien enfadado. Alicia, ¿tú cuál decías? También era el mismo. ¿Y tú también, Vera? Sí, pero hay otro también que cuando, y Matías cuando le habla con la gente que vosotros son sepulcros. Sepulcros, sí. Una pregunta, cuando le dice a Pedro, aparte de Satanás, de no sé cuánto. Sí, también. Ahí vemos más que enfado es la autoridad divina que él veía que no era Pedro, era Satanás. Ahí sería más bien, sería un ejemplo más bien de su naturaleza divina, porque podía discernir quién era y además tener la autoridad de rechazarlo. Otra vez que yo lo veo enfadado y dolido cuando le dice a sus discípulos, ¿no habéis podido velar ni una sola hora? Ahí Jesús tendría que estar, porque a veces nosotros nos duelen cosas que nos hacen otros y piensas, hay que ver cómo tendría que estar por encima de esto y tal. Pues si aún el propio Jesús, si aún el propio Jesús en ocasiones, bueno, hasta el propio Jesús en esas ocasiones su naturaleza humana lo vencía entre comillas, ¿vale? A Jesús no lo vencía nadie, ni lo venció Satanás en la tentación, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues él los vio durmiendo, o sea, los míos, mis seguidores, los que yo he preparado para cuando yo, es que yo diría, a ver, os preparo para cuando yo me vaya, pues menuda pandilla estoy preparando, es verdad, y vosotros vais a ser mis sucesores, claro, y ahí os enfado, no habéis podido velar ni una sola hora. Pero es que aunque no se monte en cólera, pero por eso, puede mostrar su como enfado. Humano, él era Por humano. 3 veces. Claro, Fueron 3 veces. Fue varias veces, exactamente. Lo vemos con No, 3 veces cuando en la rechazó. muerte de Lázaro, este texto tan clave de que Jesús lloró. Lo vemos como una persona que sería amistoso, aunque en las películas siempre nos lo ponen con una cara que no le sacan, no sé si os habéis fijado, ni una sonrisa. Yo no me imagino a Jesús así, ni con una sonrisa. Yo me imagino que él, es verdad, ¿os habéis fijado alguna vez en las pelis? Siempre serio. Es que no era una persona atractiva con la que te gustara estar, según las películas. Yo pienso, él era amigo, cuando nos habla de su discípulo amado, que recostaba su cabeza sobre él, cuando nos habla de la casa de Marta, Lázaro y María, que siempre estaba allí. O sea, yo pienso que era una persona afable, como hombre, era como nosotros. Solo había una excepción. A los niños, les sonreía a los niños mucho. Ah, bueno, sí, eso también sería chiquillero a lo mejor. Sí, claro, a los niños les sonreía. En el juicio de la mujer adúltera, a los fariseos, como lo reta, ¿no? Diciendo que está en el pecado, que tira la relación. Sí. Eso habla también de su parte humana. Pero ahora, pensar, muy bien Paco, una excepción que era diferente a cualquier hombre. Hemos visto todas las parecidos. Alicia? Sin pecado. Sin pecado. La única excepción de cualquier hombre, él era sin pecado. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Ese texto. Solamente se hizo pecado, el pecado de toda la humanidad cayó sobre él, que fue en el momento en el que Dios Padre aparta la mirada de él. Es el único momento en el que Jesús no tiene a Dios. El único momento, cuando ya dice consumado es, y lleva todo el pecado del mundo, es tan feo el pecado que lleva, que en ese momento no puede ser Dios. El único momento. Y ahí, bueno, ya es cuando el velo se rasga,
y ya. Entonces, la única diferencia en la que no puede ser humano es, o sea, no es la que no puede ser humano, ¿cómo me estoy explicando? El pecado. ¿Vale? La única diferencia como humano es que el humano tiene pecado Bien. y él no tuvo pecado. Y en cuanto a la unión, pues esto, simplemente ver que no dejó de ser una cosa para ser otra. Como antes hablábamos, por ejemplo, del renacuajo, que decíais, claro, el huevo, ¿no? Luego la larva, el renacuajo y luego la rana. Y había aquí un poco de disputa, ¿no? Pero es que deja de ser uno por ser otro. En el caso de Jesús, no deja de ser Dios para ser hombre y no deja de ser hombre para ser Dios. No, es Dios y hombre. La naturaleza está unida. Lo dejamos aquí. Tenía una cosa muy breve, pero la vamos a hacer la semana que viene. Sus oficios. Como oficio, Jesús fue profeta, fue sacerdote y fue rey. Es profeta, es sacerdote y es rey. Entonces yo tenía un texto también para cada uno de ellos. No os voy a poner deberes. La tarea va a ser esta. Buscarme, sin haber dado la clase, sin haberoslo explicado yo, un texto en el que veáis a Jesús como profeta. Pensaros, ¿qué hace un profeta? ¿En qué momento Jesús hizo lo mismo que un profeta? Como sacerdote y como rey. ¿Vale? Un texto para cada uno. Entonces sí que empezaremos con esto, que será como terminaremos la clase de hoy para empezar la que viene, que será la naturaleza. ¿Me habéis entendido?